Ok, muy buenas tardes. Los saludos Casarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este nuevo seminario titulado ¿Cómo venderle al Estado? Resumen, que forma parte del programa de capacitación que hemos titulado Contrataciones exitosas con el Estado y que está conformado por 12 webinars generales y hasta 8 complementarios. El lema que nosotros promovemos es que no enseñamos leyes, compartimos experiencias y diseñamos estrategias. Eso es lo que nosotros hacemos y lo que queremos nosotros cuando estamos dictando estos seminarios es ayudarlos a ustedes a través de los temas que exponemos y de las experiencias que compartimos con ustedes, que ustedes al finalizar este ciclo puedan desarrollar en sus empresas una estrategia para poder enfrentar estos procedimientos de contratación pública. Eso es lo que queremos lograr con todos estos temas que estamos impartiendo de manera gratuita. En pantalla les estamos mostrando los 12 temas. Son 12 temas que vamos a dictar. La próxima semana vamos a dictar responsabilidad en las contrataciones del Estado. Todos los temas se dictan, salvo que haya un feriado o de repente un partido de fútbol, por ahí cambiaríamos las fechas, pero eventualmente todos los seminarios se van a dictar martes y jueves de 6 a 7:30 de la noche. Así que separen ese horario para poder estar con nosotros en nuestros seminarios. Y también siempre les pedimos, por favor, que nos ayuden a llegar a más personas. Estamos teniendo una audiencia, el martes tuvimos 182 personas, ahora estamos con cerca de 70, y nuestra sala tiene capacidad para 500 personas. Cuando nosotros comenzamos estos eventos en el año 2019, teníamos salas llenas, más de 500 personas a veces en cada seminario. Pero ahora con este tema de la pandemia, pues sabemos que hay bastante oferta de estos seminarios y estamos llegando a sala máximo, hemos llegado hasta 200 en los últimos meses. Pero con la ayuda de ustedes esperamos pues poder subir, porque la idea pues es que más personas conozcan de estos procedimientos de contratación pública para que podamos juntos combatir contra la corrupción, porque uno de los principales elementos para poder hacerlo es el conocimiento, ¿no? Tener conocimiento y poder enfrentar con las herramientas adecuadas el flagelo que estamos pasando de la corrupción. Entonces, estamos en el seminario el día de hoy, cómo vender al Estado, resumen, y si decimos que es resumen es porque es la secuencia de cómo se desarrolla la contratación pública en términos generales que va a ser complementada y ampliada en cada uno de los otros temas, ¿no? Como estamos viendo acá en pantalla, el SEACE, vamos a hablar de cómo se desarrolla el SEACE, cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, consultas, qué es una consulta, qué es una observación, cómo se presentan, todo eso. O sea, cada tema vamos a ir ampliando lo que el día de hoy vamos a desarrollar de una manera general, ¿no? Entonces, es realmente importante el Estado. Es un potencial cliente interesante para nosotros. Yo diría que sí, si vamos a las estadísticas que están publicadas en la página del OCE, en este portal que se llama Conoce, podemos encontrar que en el año 2020 se había adjudicado 41.784.6 millones de soles en 49.201 procesos de selección a 24.713 proveedores, ¿no? Entonces, sí vemos que el Estado es un importante e interesante potencial cliente para nuestras empresas, ¿no? Esta información, ustedes tienen acá la URL, ¿no? Pueden ingresar acá, ingresarían acá para que lo puedan ver. Ingresamos a estadísticas generales, acá. Y acá está la información que yo estoy mostrando. Esa información estaba el 15 de enero. Esta información está el 21 de enero y ya esto subió un poco más, 41.786 millones de soles, está diciendo ahora el portal del OCE, ¿no? Entonces, son 6 millones de dólares de soles más. Entonces, el Estado se convierte en un potencial cliente interesante, ¿no? Estas son las estadísticas de cómo compró el gobierno nacional, los gobiernos locales, FONAFE, los gobiernos regionales, ¿no? Ahí está más información que nos pueden dar, que es un indicador interesante. Nos dice, oye, sí, efectivamente el Estado es un potencial e interesante cliente, pero
estas contrataciones públicas, como yo muchas veces les he dicho y cuando hago estas charlas o les digo a mis clientes, ¿no? Que venderle al Estado definitivamente no es lo mismo que venderle al privado. De repente ustedes son expertos vendiéndole a sus clientes privados, son lo máximo, ¿no? El número uno vendiendo al sector privado, ¿no? Pero cuando queremos entrar a venderle al Estado, tenemos que sacarnos esa idea de que va a ser lo mismo, no. Es algo totalmente diferente. ¿Y por qué? Porque estamos hablando que en las contrataciones públicas está de por medio bienes públicos, porque las entidades públicas no compran con su dinero, ¿no? Acá hay una junta de accionistas o un propietario de una entidad pública que va a hacer lo que quiera con su dinero. No, las entidades públicas van a comprar con el dinero que nos pertenece a todos nosotros, ¿no? Porque son los aportes que hacemos a través de nuestros impuestos, los tributos, las contribuciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos bienes públicos tienen que ser usados de manera adecuada, ¿no? Y la propia constitución política de nuestro país establece que estas contrataciones tienen que hacerse a través de unos procedimientos de selección que están normados a través de una ley, ¿no? Entonces, hablamos de que tenemos bienes públicos, hay unas normas generales, normas legales, ley, reglamento, procedimientos, formalidades y plazos para que esos recursos sean utilizados de manera adecuada, ¿no? O sea, por un lado, entonces, sí, efectivamente, el Estado es un potencial interesante cliente, pero cuidado, no es lo mismo que venderlo a un privado, porque acá estamos hablando de bienes públicos, hay normas, procedimientos legales, etcétera, etcétera, y no solamente eso, sino que cuando queremos nosotros contratar con el Estado, tenemos que pensar que una contratación pública podría eventualmente determinar algún tipo de responsabilidad a la empresa, ¿no? O de repente a sus gerentes, ¿no? A los funcionarios principales. Entonces, y estas responsabilidades, que es el tema de la siguiente semana, pueden ser hasta de tres tipos: responsabilidades administrativas, responsabilidad civil o responsabilidades penales, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta si es que nosotros queremos incursionar a vender al Estado o ya le estamos vendiendo al Estado, ¿no? Saquémonos primero la idea de que venderle al Estado es lo mismo que venderle al privado. Definitivamente no es así, ¿no? Estamos hablando de bienes públicos, se encuentran regulados por leyes, reglamentos, normas y principios, y esas eventuales contrataciones, nuestra participación o ya cuando estamos ejecutando un contrato, podrían determinar responsabilidades de tipo administrativa, de tipo civil o de tipo penal, ¿no? Si hablamos del marco general, y para centrar un poco también la idea de lo que vamos a desarrollar durante todo este tiempo, que quede claro, por favor, que vamos a hablar exclusivamente de las contrataciones que se realizan a través del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado a través del Decreto Supremo 082-2019. ¿Ok? Entonces vamos a hablar exclusivamente de esa norma, lo que es el marco general, porque sabemos, pues, que lamentablemente en nuestro país hay abundancia de normas, ¿no? Y Petroperú, por ejemplo, tiene su propia norma de contratación pública, las cajas municipales tienen sus propias normas de contratación, ¿no? Y así, ¿no? Hay sectores que van teniendo sus propias normas, Cualiuarma tiene su propia norma, ¿no? Las concesiones, ahora reconstrucción con cambio, las compras de gobierno a gobierno. Entonces, lamentablemente estamos plagados de normas, pero que no podríamos explicarlas todas, que es evidentemente, pero vamos a desarrollar todo el tema respecto a esta norma, que evidentemente, como nosotros decimos, no enseñamos leyes, enseñamos, desarrollamos, compartimos experiencias y desarrollamos estrategias. La idea es de que ustedes capten ideas, principios, formas de interpretar, conceptos generales, ¿no? Porque si bien es cierto, esta ley tiene algunas formalidades, ¿no? Algunas situaciones, cómo se resuelven a un hecho en particular, otras normas son muy similares, ¿no? Podrían cambiar de repente en los plazos, en las formalidades, pero la idea es que tengamos los conceptos generales, ¿no? Y la forma como se interpreta esto, ¿no? Entonces tenemos ley, tenemos reglamento, el reglamento ha sido modificado a través, ya ahorita en tres oportunidades, el 377, el 168, el 250, decretos que han modificado este reglamento, y aparte esta norma, esta ley de contrataciones del Estado faculta al OCE, al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, a aprobar directivas y a aprobar documentos estándar, ¿no? Que de una u otra manera van interpretando la normativa, ¿no? O fijando criterios para que los funcionarios públicos
puedan actuar en este marco general, ¿no? Entonces tenemos ley, tenemos reglamento, tenemos directivas y tenemos como marco general documentos estándar, que como por ejemplo podríamos estar hablando de las bases estándar, ¿no? Entonces, perfecto, el Estado es un buen cliente, ¿no? Un potencial cliente, pero hay un marco general, ¿no? Y hay unas normas, procedimentales. Eso es de ese lado. Ahora, de mi lado, de parte de mi empresa, yo, si quiero hacer un negocio, tengo que tener en cuenta, ¿no? Tres conceptos principales: producto, mercado y organización, ¿no? O sea, respecto al producto, o sea, tengo que saber cuáles son las fortalezas de mi empresa o de mi producto, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, lo que conocemos como el análisis FODA, ¿no? O sea, tengo que tener una buena idea de aquello que yo vendo, de aquello que ofrezco, de aquello que yo hago, ¿no? Cuáles son las ventajas de mis productos referente a los de la competencia, ¿no? O tengo que conocer el mercado, ¿no? Quiénes son mis potenciales clientes o quiénes son mis potenciales competidores. Y tengo que tener una organización adecuada para que estos productos lleguen correctamente al mercado, ¿no? Y podamos cerrar este círculo del negocio. Entonces, ya hemos hecho un análisis previo, ¿no? De que hay un marco general, que hay entidades que compran y compran bastante, pero también yo necesito conocer cuál es mi realidad, cuál es mi situación, si de repente tengo por ahí un impedimento para contratar con el Estado, si en un determinado procedimiento de selección cumplo con las calificaciones que me pidan, ¿no? Que eso requiere de un análisis previo, ¿no? Que es importante hacer esto a efectos de poder presentarse a un procedimiento de selección de manera adecuada y mejorar las posibilidades de éxito, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que contrata el Estado? El Estado contrata cuatro grandes objetos, que es lo que está establecido en la normativa, ¿no? Se ha establecido que contrata bienes, contrata servicios, contrata consultoría de obras y contrata ejecución de obras, que son también los registros que hay en el Registro Nacional de Proveedores. No hay un registro para proveedores de bienes, hay un registro para proveedores de servicios, hay un registro para proveedores de consultoría de obras y hay un registro para ejecución de obras, ¿no? Entonces, esto es lo que en, en, en términos generales contrata al Estado en este tipo de clasificación y yo tengo que identificarme dónde estoy, ¿no? Si quiero ser o si soy un proveedor de bienes o servicios o bienes y servicios o consultoría de obras o ejecución de obras. O sea, puedo tener todos también, ¿no? Yo podría estar inscrito en todos los registros, ¿no? Pero eso ya respecto a ese análisis que tengo que yo hacer de mi empresa, conociendo lo que el Estado contrata, tengo que saber hacia dónde apunto, ¿no? Para poder también desarrollar mi estrategia, ¿no? Entonces, es importante también que si nosotros vamos a incursionar en este mundo de la contratación pública, tengamos bien en cuenta y usemos de manera correcta algunos conceptos importantes, ¿no? Porque inclusive yo he visto que muchas entidades públicas utilizan estos conceptos de manera errada, equivocada, ¿no? Proveedor podemos ser todos nosotros, ¿no? Todos los que vendemos algo somos proveedores, ¿no? Persona natural o jurídica que venda, rienda, ¿no? Todos podemos ser proveedor. Si yo me registro en un procedimiento de selección, o sea, tramito mi RNP, tengo mi RNP, que es el primer requisito para vender al Estado, y me registro en un procedimiento de selección, adquiero la calidad de participante, ¿no? O sea, soy proveedor, tengo mi RNP, entro al CACE, me registro en un procedimiento de selección y adquiero la calidad de participante, ¿ok? Si yo como participante presento mi propuesta a la entidad pública dentro de los plazos establecidos, ¿no? Adquiero la calidad de postor. O sea, primero soy proveedor, luego soy participante y luego soy postor. Si el postor suscribe el contrato, se convierte en contratista. ¿Okay? O sea, tengamos bien esto porque, repito, yo he visto en algunos documentos que emiten entidades públicas, están errados estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, al absolver el pliego de absolución de consultas y observaciones, he leído en algunos pliegos de absolución de consultas que el comité de selección dice el postor consulta que el postor, estamos en la etapa de formulación de consultas y observaciones, todavía no hay postor, todavía nadie ha presentado sus propuestas. Quien ha hecho una consulta o una observación es un participante, pero no es un postor, ¿se dan cuenta? O de repente en los términos de referencia ponen el postor en la ejecución del contrato deberá,
Eso tampoco es correcto, porque cuando ya está firmado el contrato, ya este postor adquirió la calidad de contratista. Entonces, lo correcto es decir, el contratista en la ejecución del contrato deberá hacer esto, ¿no? Entonces, estos conceptos, por favor, manejémoslos bien, porque es importante que sea así. Y si ustedes ven unas bases que están erradas, también, pues, corrijan, ¿no? Y estas otras abreviaciones que ustedes deben también conocer que si usted va a vender al Estado, ¿no? Tiene que conocerlos porque en algún momento alguien le puede decir, oye, has revisado los TDRs y qué te dicen los RTMs, ¿no? Y usted no sabe de qué le están hablando. Entonces, ahí los estamos dejando también para que ustedes los analicen y se los aprendan, ¿no? PIA, Presupuesto Institucional de Aperturas, PIN, Presupuesto Institucional Modificado, PAC, Plan Anual de Contrataciones, TDR, Términos de Referencias, EETT, Expresiones Técnicas, RTM, Requerimientos Técnicos Mínimos, OC, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, se hace Sistema Electrónico de Contrataciones. Esto, por ejemplo, hay personas que confunden estos términos, ¿no? Porque dicen, algunos dicen, sí, pero el CACE dice que esto, que yo no debo hacer esto, que el CACE ha emitido esta opinión tal. El CACE no emite opiniones, el CACE es un sistema electrónico. Quien emite un pronunciamiento o una opinión es el OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, ¿no? U otros dicen, quiero presentar una elevación al CACE. Las elevaciones no se presentan al CACE, se presentan al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. El OCE es quien va a emitir un pronunciamiento, ¿no? Entonces, por eso, aprendamos bien los conceptos para que hablemos apropiadamente. RNP, Registro Nacional de Proveedores; LP, Licitación Pública; CP, Concurso Público; AS, Adjudicación Simplificada, ¿ok? Son conceptos que ustedes deben manejar correctamente. Eso es lo que nosotros queremos. Muy bien, entonces, ahora ya conocemos estos términos, ya sabemos que el Estado es un potencial cliente, ¿no? Y que contrata bienes, contrata servicios, contrata consultoría, contrata ejecución de obras, y estos procedimientos de contratación pública se realizan en tres fases: la fase de actos preparatorios, la fase de procedimiento de selección y la fase de ejecución del contrato. ¿Ok? Esas son tres fases. Esta fase del procedimiento de selección es la que comúnmente se denomina la fase de licitación, ¿no? Cuando hablamos de una licitación, estaríamos hablando de esta fase. La fase de actos preparatorios son aquellas actuaciones previas al momento en que se convoca el procedimiento de selección. La fase de selección se inicia con la convocatoria del procedimiento de selección y culmina antes de la suscripción del contrato, ¿no? Y la fase de ejecución del contrato se inicia con la suscripción del contrato hasta la conformidad o el pago o la liquidación, ¿no? Según corresponda. En la fase de actos preparatorios, que ustedes podrían participar en esa fase, por ejemplo, es cuando una entidad pública le envía una solicitud de cotización para que usted presente sus precios y la entidad pública pueda determinar el valor estimado de la contratación, ¿no? En esa fase podemos participar nosotros como proveedores. Entonces, es importante que conozcamos que existe esa fase de actos preparatorios y cómo eventualmente usted puede participar en esta fase de actos preparatorios, ¿no? O, por ejemplo, también la difusión de requerimientos, ¿no? Que es una actuación previa que se ha establecido ahora en la normativa, que algunas entidades públicas pueden notificar a través del CACE, ¿no? La difusión de sus requerimientos para que los proveedores puedan formular consultas, observaciones, ¿no? Y hacer ajustes a su requerimiento a efectos, pues, de que el requerimiento contenga lo que dice el mercado, lo que puede ofrecer el mercado y no lo que se puede haber pensado en una entidad pública que van a solicitar, ¿no? Para hacer ajustes, y eso también forma parte de la fase de actos preparatorios, ¿ok? Entonces, el primer paso, les decía yo, lo primero, el primer requisito para que ustedes puedan venderle al Estado es contar con su RNP vigente en uno de los registros que les he mencionado, ¿no? Bienes, servicios, consultoría de obras o ejecución de obras, ¿no? O en varios de ellos, no necesariamente en uno, sino en varios de ellos también puede ser. Y si ustedes ingresan a esta URL que les estoy dejando yo acá, ustedes van a encontrar las instrucciones, ¿no? Para inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Vamos a ver si está rápido el sistema. Sí, ahí están las inscripciones, ¿no? Cómo me registro en el RNP, ahí están todas las inscripciones. Y en esta otra URL les van a decir los requisitos, o sea, cuáles son los requisitos. Si es que yo quiero inscribirme en bienes, en servicios, en bienes y servicios, en ejecutor de obras, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero registrarme en bienes y servicios,
y soy una persona jurídica, soy extranjero no domiciliado, por decir, y digo, no cuento con RNP, le doy buscar, y aquí me van a dar los requisitos. Tengo que pagar estas tasas, ¿no? Acá está la tasa que tengo que pagar para la persona jurídica extranjera, persona natural jurídica extranjera, y acá están los requisitos que tengo que presentar, ¿no? O sea, acá está todo el información que ustedes, esto, repito, como esto es un resumen, les hemos dicho, ya ustedes lo pueden revisar, pero yo les estoy dando la información donde podemos encontrar esto, ¿no? Entonces, acá encontramos los requisitos. En la primera URL encontramos el procedimiento general, cómo se desarrolla la inscripción en el RNP. Acá encontramos los requisitos para el trámite y estas son las tasas que hay que pagar, ¿no? Los bienes y servicios domiciliados, consultores domiciliados, ¿no? Según el tipo de registro y si es persona natural o jurídica, si es domiciliado, extranjero, ¿no? Acá están todas las tasas que hay que pagar, ¿no? Y el pago se puede hacer en los bancos, BCP, Continental, Banco de la Nación o Scotia, o también por una plataforma que se llama pagalo.pe, también se puede ingresar ahí y se puede también pagar, ¿no? Y una vez que uno ha efectuado el pago, en el voucher que usted va a recibir aparece la contraseña y su usuario va a ser el número de RUC de su empresa o el código que le asigne el OCE en caso de personas persona natural o jurídica extranjera no domiciliada, ¿no? El OCE les asigna un código. Y eso lo vemos acá. Usted ingresaría acá con su usuario, inicia sesión y le va a salir un formulario electrónico. Ingresa la información al formulario electrónico y el OCE tiene que revisar esa información y, de ser el caso, aprueba u observa los requisitos para que se subsane, ¿no? O sea, ese es el trámite para obtener el RNP en líneas generales, ¿no? Pagar la tasa, ubicar la contraseña, ingresar los datos en el formulario, el OCE revisa, valida y, de ser el caso, aprueba. Para el caso de consultoría y ejecutores de obras, hay que revisar el TUPA, porque ahí sí hay que presentar documentos al OCE, ¿no? Estados financieros, en el caso de ejecutor de obras, contratos para acreditar la experiencia, ¿no? Eso es un poco más a detalle, hay que revisar eso. Bienes y servicios no, pero consultoría y ejecución de obras sí, revisemos el TUPA, porque ahí está la información, ahí donde también les indiqué la URL donde está la información de los requisitos, ¿no? Entonces, el flujo de este trámite: pago el derecho, accedo al formulario, lleno el formulario, envío el formulario, el OCE evalúa, se emite el certificado de inscripción y este certificado es de vigencia indefinida. Anteriormente había que estarlo renovando todos los años tenía yo que renovar mi inscripción, pero ahora no, ya es de vigencia indefinida, pero sí tenemos la obligación como proveedores de mantener la información actualizada en mi empresa. O sea, si yo me registré y declaré una información, ya sea de tipo legal o de tipo financiera, ¿no? Yo debo mantener esa información actualizada. Si yo no actualizo mi información, el OCE puede suspender mi registro o también puede suceder que si usted se presenta en un procedimiento de selección, usted va a presentar en su oferta una declaración jurada del anexo número 2, donde una parte dice: declaro bajo juramento que la información, el RNP de mi empresa se encuentra actualizada. Y si alguien detecta que esa información no está actualizada, sencillamente lo que va a determinar eso es que su oferta no sea admitida o sea descalificada y que aparte se dé el inicio de un procedimiento sancionador por presentación de información inexacta, ¿no? Por eso es importante de que ustedes mantengan actualizada la información que han declarado ante el RNP, la información de tipo legal y de tipo financiera. ¿Ok? Entonces, muy bien, yo ya tengo mi RNP, ¿no? Y una vez que yo ya tengo mi RNP, yo ya estoy listo para venderle al Estado. Y el Estado actualmente convoca todas sus contrataciones bajo la ley 3225 a través de la plataforma del SEACE, ¿no? Pero también todas las entidades públicas tienen la obligación de informar y de publicar en esta plataforma, ¿no?, sus planes anuales de contratación. O sea, allí en esta dirección que vamos a ver acá, ¿no?, todas las entidades públicas están informando
luego de haber aprobado su PIA, su presupuesto institucional de apertura, ¿no? Tienen que notificar a través de esta plataforma sus planes anuales, o sea, tienen que decir qué es lo que van a comprar en todo el año, ¿no? Entonces, acá es una herramienta también interesante porque nos permite identificar, por ejemplo, en este caso vamos a probar con Sedapal, saber qué es lo que va a contratar Sedapal durante todo este año 2021, ¿no? Y le digo Sedapal, buscar. Y aquí me sale el plan anual de contrataciones de Sedapal, ¿no? Y si yo quiero ver solamente de repente de servicios, le digo, muéstrame todos los servicios que va a contratar Sedapal este año, ¿no? Y me sale todos los servicios que va a contratar, ¿no? Y acá, por ejemplo, dice que en agosto va a contratar el servicio de muestreo de cuencas y yo brindo ese servicio. Entonces yo me voy preparando, ¿no? Para que en el mes de agosto este proceso que se va a convocar y yo ya debo de estar pues preparado para poder presentarme en este proceso que eventualmente se va a convocar a través del SEACE, ¿no? Esto es la información que nos sirve del plan anual, ¿no? De saber cuál es la programación de contrataciones que va a efectuar una entidad pública durante todo el año, ¿no? Entonces uno ingresa acá, ¿no? Y va a ir viendo a ver qué es lo que puede salir, conseguir acá, ¿no? Ahora, hay empresas que dan el servicio de información, captan esta información y la van enviando a sus correos, por si acaso, ¿no? Eso lo vamos a hablar la próxima semana, no, perdón, en la cuarta semana en el seminario Se hace oportunidades de negocios, ¿no? Donde vamos a ampliar un poco más ese tema, ¿no? Pero entonces ya sabemos que hay información de los planes anuales y luego el Se hace, que está en otra URL, en otra dirección electrónica, ¿no? Que nos muestra otro tipo de información. O sea, tenemos, por ejemplo, el buscador de difusión de requerimientos, que es lo que le decía yo, que algunas entidades públicas notifican antes de convocar un proceso sus requerimientos para que los proveedores puedan participar haciendo consultas y observaciones y poder afinar ese requerimiento, ¿no? Tenemos un buscador de procedimiento de selección, un buscador de expediente de tribunal y un buscador de expresiones de interés en esta plataforma del SEACE, ¿no? Entonces, el buscador de interés, el buscador de procedimiento de selección. Y en este buscador de procedimientos de selección, que es el que ustedes deberían ingresar todos los días, que esto, repito, esto lo vamos a desarrollar en el seminario del Se hace oportunidades de negocios con mayor detenimiento, pero acá ustedes deberían ingresar todos los días a verificar qué es lo que se está publicando a efectos de revisar las bases y determinar si se pueden presentar, ¿no? Por ejemplo, sí, le he dicho al sistema, le he dicho al SEACE, muéstrame todos los procesos que se han convocado el día de ayer, ayer fue 20, ¿no? Del año 2021. Le digo, muéstrame todo. Y el día de ayer se han publicado 51 procedimientos de selección, ¿no? Entonces yo ingreso y reviso y voy viendo, ¿no? Si soy proveedor de bienes, lo busco solamente por bienes, ¿no? Pero acá está la información, esta es la información de lo que las entidades públicas están convocando para que usted se presente, ¿no? Yo ingreso a un procedimiento de selección y acá están las bases. Acá está el cronograma del procedimiento de selección, en qué fechas me puedo registrar, en qué fechas puedo presentar las consultas y observaciones, en qué fecha la entidad va a absolver las consultas y observaciones y publicar las bases integradas, y en qué fecha tengo que presentar mis ofertas y en qué fecha se va a otorgar la buena prueba, ¿no? Estos son las fases o etapas del procedimiento de selección. Y de cada una de estas fases vamos a ir hablando en los siguientes seminarios, ¿no? Y acá tenemos las bases del procedimiento de selección. Yo descargo las bases del procedimiento de selección a mi computadora, ¿no? Y las analizo, que es otro seminario que dictamos después de se hace las oportunidades de negocios, dictamos cómo analizar las bases de un procedimiento de selección, ¿no? Y vemos en estas bases que tienen dos secciones, la sección general, la sección específica, y donde está la información respecto a los documentos que tengo que presentar en mi oferta, ¿no? Y la documentación o la información en cómo se va a desarrollar la ejecución del contrato, ¿no? En qué plazos, de qué manera, en qué tiempo, con qué requisitos, etcétera, que son motivos de otros seminarios que vamos a dictar posteriormente, ¿no? Pero entonces ya sabemos que hay una plataforma que se llama Se hace, donde se publican estas informaciones de las convocatorias y que aparte en esta plataforma
ahora no solamente es de difusión, sino que a través de esta plataforma se realizan los mayores actos de los procedimientos de selección, ¿no? A través de esta plataforma se hace el registro de participantes, se presentan las consultas y observaciones, las entidades públicas absuelven las consultas y observaciones, el OCE notifica el pronunciamiento si es que ha habido una elevación, ¿no? Las ofertas también se presentan a través de esta plataforma. Si es que hay una notificación para subsanar las ofertas, también se hacen a través de esta plataforma y también se subsana a través de esta plataforma. Si es que hay un sorteo en caso de empate, también esta plataforma permite hacer el sorteo. El OCE también notifica a través de esta plataforma si es que hay una acción de supervisión y el tribunal también en caso que hubiera un recurso de apelación. Entonces, esta plataforma del SEACE, que inicialmente comenzó como un sistema de información, ahora ya no solamente es de información, sino también de transacciones electrónicas, ¿no? Por eso que es importante que ustedes sepan que existe, ¿no? Y también cómo emplearla para su provecho, para obtener información y para poder presentarse, ¿no? E interactuar en estos procedimientos de selección, ¿no? Que son temas, repito, que vamos a ir enseñando en los seminarios sucesivos. ¿Ok? Entonces, buscamos los procedimientos, identificamos la entidad pública que va a convocar, qué es lo que va a convocar, el cronograma del proceso, las bases, ¿no? Revisamos las bases del procedimiento de selección. Y si yo reviso las bases de un procedimiento de selección e identifico que me voy a presentar, que me puedo presentar ese procedimiento de selección porque cumplo con lo que me están pidiendo, ¿no? Entonces voy desarrollando mi estrategia, ¿no? Cómo me voy a presentar a ese procedimiento de selección, si las bases están claras o no, y tengo que presentar consultas y observaciones, ¿no? O sea, ingresé al SEACE, identifiqué un proceso, revisé las bases, y al revisar las bases tengo dudas, presento consultas. Si reviso las bases y determino que esas bases están transgrediendo algún principio de la contratación pública, observo las bases. O si reviso las bases, identifico que esas bases transgreden una norma que regula el procedimiento de selección, como por ejemplo podría ser intermediación laboral, ¿no? Una norma de DIGESA, de DIGEMIN, etcétera, etcétera, también puedo presentar observaciones a las bases, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se puede hacer, ¿no? Que está normado y hay plazos para hacerlo, hay formalidades en que se deben de hacer, ¿no? Las bases también tienen la información para que usted pueda elaborar sus ofertas, qué documentos tiene que presentar para la admisión de su oferta, qué documentos tiene que presentar para la calificación de su oferta y qué documentos tiene que presentar para la evaluación de su oferta, ¿no? Y está. Y felizmente ahora tenemos, ya hace bastantes años, ya tenemos bases estándar. O sea, anteriormente cada entidad pública, ¿no? Elaboraba sus bases según sus propios criterios, ¿no? Y podíamos encontrar bases muy diferentes en las entidades públicas, ¿no? Una entidad pública podía tener una forma, sus bases, un orden, y otra entidad pública tenía un orden distinto o requerimiento distinto, pero ahora, ya hace, creo, me parece que es el año 2012, estamos trabajando con bases estándar. Entonces, todas las entidades públicas tienen que seguir estos modelos que aprueba el OCE, ¿no? Para poder elaborar sus bases. Eso nos facilita un poco el trabajo, ¿no? Porque ya las bases tienen cierto orden, ¿no? Que no se pueden mover de ese orden, tienen una sección general, una sección específica, y tienen algunas notas importantes y algunas recomendaciones que hace el OCE para que las entidades públicas no se salgan de ciertos parámetros para permitir pues la mayor pluralidad de postores, ¿no? Que es la idea, ¿no? Entonces, yo tengo, estas bases contienen las reglas del proceso de selección y también tienen información respecto a cómo se va a ejecutar la prestación, ¿no? Tenemos información del contenido de las ofertas, de los requerimientos, de los factores de evaluación, ¿no? Entonces, yo ya ingresé al SEACE, identifico un proceso, analicé las bases y determino que sí, que yo puedo cumplir con lo que me están pidiendo y para poder participar en ese procedimiento de selección, ¿no? Les había dicho que tengo que ser participante, tengo que registrarme, ¿ok? Tengo mi RNP, ingresé al SEACE, busqué un proceso,
bajé esas bases, las revisé y si me interesa ese proceso, me registro como participante a través del SEACE. Me registro como participante y una vez que estoy registrado como participante, puedo hacer consultas y observaciones y puedo presentar mi oferta. Si no estoy registrado, no puedo hacer consultas ni observaciones ni puedo presentar mi oferta. El registro de participantes es gratuito, se hace a través del SEACE. Necesito tener mi inscripción vigente, ¿no? En el registro que me van a pedir, si viene servicios, dependiendo del objeto de la convocatoria. Y el registro se realiza desde el día siguiente que se ha publicado la convocatoria en el SEACE hasta antes de la presentación de la oferta, ¿no? Que también está en ese cronograma que hemos visto en el SEACE, ¿no? Ahora, entonces ya avanzando un poco más, ¿no? Los procedimientos de selección difieren en función a si se trata de bienes, de servicios, de consultoría o ejecución de obras y en función al monto, ¿no? Y esta es la tabla, ¿no? Respecto a cómo se clasifican estos procedimientos de contratación. Tenemos licitación pública, tenemos concurso público, tenemos adjudicación simplificada, tenemos contrataciones directas, subasta inversa electrónica, comparación de precios y selección de consultor individuales, ¿no? Lo más comunes son los tres primeros que estamos viendo: licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada, ¿no? Y estos son los montos, ¿no? Por ejemplo, una licitación pública para el caso de bienes es mayor o igual a 400.000 soles, y para el caso de obras, cuando el valor referencial es mayor o igual a 1.800.000 soles. Y concursos públicos es solamente para servicios cuando el valor estimado es superior a es mayor o igual a los 400.000 soles. Adjudicación simplificada para el caso de obras mayor de 35.200 y menor de 1.800, y para el caso de bienes y servicios, de los tres tipos de servicios, cuando es mayor a 35.000 y menor a 400.000 soles. Contratación directa, por si acaso algunos confunden el término. Contratación directa para la normativa actual es lo que antes conocíamos como exoneraciones. Una contratación directa no es aquella que no está afecta a la ley o aquellas que son menores a 8 UITs. Eso se llama así, ¿no? Eso se llaman contrataciones menores a 8 UITs o contrataciones no afectas a la ley, ¿no? Y esas se realizan a través de los procedimientos establecidos por cada entidad pública en sus directivas, ¿no? Que puede ser a través de 2 cotizaciones, de 3 cotizaciones, etcétera. Pero cuando la ley habla de contratación directa, se está refiriendo a lo que antes conocíamos como exoneraciones, como puede ser desabastecimiento inminente, contratación directa por emergencia, por proveedor único, etcétera, etcétera, ¿no? Por entre entidades, ¿no? Hay algunos supuestos para contratar directamente, por eso que el monto es mayor a 35.200, ¿no? Si es menor, evidentemente, estamos hablando de una contratación no afecta a la ley. Subasta inversa electrónica para el caso de bienes y servicios mayor a 35.000, comparación de precios mayor a 35.000 y 6.000, 66.000, y selección de consultores individuales para el caso de consultoría en general de 35.200 a 40.000 soles. ¿No? Esos son los tipos de procedimientos de selección en función al objeto y al monto. Así se clasifican de esta manera, por si acaso. ¿Y esto por qué? Porque dependiendo justamente si se trata de una licitación pública, de un concurso público, de una adjudicación simplificada, van cambiando los plazos y algunas formalidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de licitación pública y concurso público licitación pública y concurso público para servicios en general, ¿no? La convocatoria, se realiza la convocatoria y entre la convocatoria y la formulación de consultas tiene que haber mínimo 10 días. Entre la convocatoria y la presentación de ofertas tiene que haber mínimo 22 días, ¿no? Están los plazos normados para que vean. Una licitación pública dura aproximadamente 22 días útiles como mínimo, ¿no? O sea, y esto puede ir variando porque en una licitación pública y en un concurso público podría haber elevación al OCE en caso que algún participante considere que la absolución de consultas, observaciones e integración de bases transgreden la normativa, ¿no? Eso se puede solicitar elevación al OCE solamente en licitaciones públicas y concursos públicos, ¿no? Entonces, estos son para que veamos los plazos como van variando, ¿no? Para el caso de servicios en consultoría, este es los plazos de servicios de consultoría. Y respecto a la simplificada, ¿no? Se dan cuenta, por ejemplo, esta es una simplificada que ya los plazos son más cortos. Acá son solamente 2 días para formular consultas y observaciones, 2 días para que la entidad los absuelva
y un plazo mínimo de 3 días, ¿no? Entonces, acá estaríamos hablando de 3, 5, 7 días hábiles más o menos que dura este procedimiento de selección, ¿no? Entonces, es más expedito, son más cortos los plazos en una adjudicación simplificada respecto a un concurso público y a una licitación pública, ¿no? Esta información se las estamos dejando para que ustedes ya la revisen con detenimiento, repito, porque la idea es que ustedes tengan los conceptos y los criterios generales, ¿no? Entonces, ya sabemos pues que existe diferencia en los respecto a los plazos, lo que es una licitación pública, un concurso público y una adjudicación simplificada, ¿no? Entonces, si yo me registré en un procedimiento de selección, revisé las bases, ¿no? Formulo consultas, ¿no? Y estas consultas están referidas a cualquier duda que yo pueda tener respecto al contenido de las bases, ¿no? Y nosotros recomendamos siempre que no dejemos de consultar, porque a través de estas consultas lo que vamos a lograr es que las bases sean claras, ¿no? Que posteriormente no tengamos una duda respecto a qué documentos presentar en mi oferta o cómo ejecuto el contrato, ¿no? Por eso que es muy importante de que se haga un buen análisis de estas bases para que no quede ninguna duda respecto a el procedimiento de contratación, ¿no? Y cuando hablamos de observaciones a las bases, lo que se pretende, ¿no? Es señalar que existe alguna transgresión a la normativa en contratación pública o a la norma que regula el procedimiento de selección, ¿no? Por ejemplo, si es una norma de intervención laboral o si es una norma de subcámara que está regulando el procedimiento de selección o alguna norma de DIGESA, ¿no? De DIGEMIT. Entonces, si existe alguna transgresión a estas normas que estamos hablando, presentaríamos observaciones a las bases, ¿no? Todo participante, o sea, todo aquel que se ha registrado en el procedimiento de selección, recuerden, proveedor participante, participante que se ha registrado, todo participante puede formular consultas y observaciones. No hay consultas ni observaciones en los procedimientos de comparación de precios, subasta inversa electrónica y selección de consultores individuales. Anteriormente, con la anterior normativa, se presentaba primero las consultas, después las observaciones, después se integraba, pero ahora todo se ha agrupado. Ahora, se presentan junto las consultas y observaciones, la entidad absuelve junto también las consultas y observaciones y junto con el pliego de absolución y consultas y observaciones, la entidad debe publicar las bases integradas, ¿ok? O sea, presentamos nuestras consultas y observaciones en un solo momento, en el plazo establecido en el cronograma. La entidad absuelve consultas y observaciones y junto con la absolución de consultas publica las bases integradas. Si es licitación pública o concurso público, puedo solicitar como participante la elevación al OCE para que el OCE emita su pronunciamiento. ¿Ok? Y luego el OCE emite su pronunciamiento y el OCE publica las bases integradas definitivas. ¿Ok? O sea, la entidad publicó el pliego de solicitud de consultas y las bases integradas. Un participante solicitó la elevación. El OCE emite pronunciamiento y junto con su pronunciamiento publica las bases integradas definitivas, ¿no? Y ese documento, bases integradas, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección que no pueden ser cuestionadas en ninguna vía administrativa, ¿no? Nuestra recomendación cuando ustedes van a formular observaciones, ¿no? Es que sustenten bien su observación con el uso de pronunciamientos, opiniones o resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado. En las licitaciones públicas y concursos públicos podemos presentar, les decía yo, la elevación de cuestionamientos al OCE. Una vez que se publica el pliego de solución de consultas y observaciones y las bases integradas, los participantes dentro de los 3 días siguientes, 3 días hábiles siguientes a esta publicación, pueden solicitar a la entidad pública, se envía una comunicación a la entidad pública, ¿no? Presentando los cuestionamientos a este pliego de solución de consultas, observaciones y las bases, para que el OCE emita su pronunciamiento. O sea, se presenta a la entidad pública adjuntando la tasa por el derecho correspondiente, que ahora es 1.290 soles por la tasa de elevación. La entidad pública recibe eso y notifica al OCE para que el OCE emita su pronunciamiento, ¿no? En teoría, esto debe realizarse también de manera electrónica, pero aún el OCE no ha habilitado esa funcionalidad en el SEACE, ¿no? Porque todo debería hacerse a través del SEACE también. Pero la elevación aún no se puede realizar a través del SEACE, por eso que se hace ante la mesa de partes de la entidad pública. La integración de bases se produce una vez que son acogidas o resueltas las consultas y observaciones.
Las bases integradas deben incorporar todas las modificaciones a través de las consultas de observaciones o de pronunciamiento del OCE. Y las bases integradas, decía yo, que constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, ¿no? O sea, teníamos unas bases iniciales, luego hubieron una solución de consultas de observaciones. Estas, al absolverse estas consultas, las consultas de observaciones, podrían haberse hecho modificaciones a las bases. Entonces, la entidad pública debe publicar las bases integradas, que son las bases iniciales modificadas respecto a lo que se haya contestado al absolver las consultas y observaciones, ¿no? Y esas bases deben decir eso, ¿no? Si acá, por ejemplo, decía 100 y una consulta dice, no, nos hemos equivocado, no es 100, es 90, esas bases deben decir que es 90, ¿no? Esas son las bases integradas. Y estas bases integradas es con las que ustedes finalmente, ¿no? Deben elaborar su oferta y presentar su oferta, ¿no? Porque esas son ya las reglas definitivas del procedimiento de selección. Ahora, dentro de un procedimiento de selección, ¿no? Les decía yo que se van informando todas las actuaciones y puede darse que en un procedimiento de selección hay algunas actuaciones como de repente una postergación, una nulidad de oficio, una cancelación o de repente alguna acción de supervisión del OCE, ¿no? Alguna notificación de supervisión. Por eso que nosotros recomendamos que si usted está participando en un procedimiento de selección, se ha registrado en un procedimiento de selección y quiere presentar su oferta, revise todos los días tiene usted que ingresar. Yo me he registrado al concurso público número 1 2021 de CEDAPAL. Entonces, todos los días tengo que entrar a revisar la ficha de ese proceso, a ver si hay de repente alguna notificación de postergación, alguna notificación del OCE, alguna nulidad, alguna cancelación, ¿no? Eso es una recomendación que siempre le hacemos porque podría eventualmente haber algún cambio ahí, ¿no? Con las bases integradas yo voy elaborando mi oferta, ¿no? Y al momento de elaborar mi oferta, yo debo de tener mucho cuidado con los documentos que estoy poniendo en mi oferta para la admisión de la oferta, para la evaluación de la oferta y para la calificación de mi oferta, que son los tres filtros que pasa una oferta, ¿no? Primero se determina su admisión, luego su evaluación y luego su calificación. Bueno, en el caso de consultorías cambian, ¿no? En el caso de consultorías, admisión, calificación, evaluación. Pero repito, la idea es que ustedes aprendan los conceptos. Y tenemos un seminario que se denomina también así, ¿no? Admisión, evaluación y calificación, donde se va a ampliar y desarrollar más este tema, ¿no? Ok, entonces tenemos que tener cuidado con la información y documentación que presentamos en nuestras ofertas. Algunos de los errores más comunes, esto es típico, que algunos proveedores no leen o no interpretan de manera adecuada las bases de un procedimiento de selección. Y esto de interpretar de manera adecuada, ¿no? Cierto, ¿no? Yo puedo tener una forma de ver las cosas, de interpretar las bases, ¿no? Pero al momento de que yo tomo una decisión en estas contrataciones públicas, sobre todo para elaborar mi oferta, yo debo procurar no interpretar las cosas como yo pienso, sino como va a pensar quien va a revisar mi oferta, ¿no? Estas ofertas van a ser revisadas por un comité de selección o por el órgano encargado de las contrataciones. Y lamentablemente, es una verdad que ustedes ya lo saben, que muchos malos funcionarios que hay en estas entidades públicas, lo que van a querer, ¿no? Es no admitir su oferta o descalificar su oferta porque es muy probable que ya tengan un proveedor favorito, ¿no? Entonces, al momento yo de elaborar mi oferta, no debo pensar como yo, como Oscar Saavedra, sino debo pensar cómo el comité de selección va a revisar mi oferta y cómo el comité de selección va a buscarme un error para descalificarla. Entonces, esa oferta tiene que ser clara, congruente, ¿no? Precisa, no debe tener, debemos procurar que quien la va a leer la entienda y no la cuestione, ¿no? Por errores de interpretación, ¿no? Por eso que es importante que aprendamos, ¿no? A ver esto no como nosotros, sino como lo vería quien la va a evaluar, ¿no? Eh, Presentar todos los documentos obligatorios o para la elaboración de las ofertas, ¿no? Es algunos errores. Otro error que se suele cometer es que con el fin de adjudicarse a la buena pro, ¿no? Presentan un documento
con información inexacta o un documento adulterado, ¿no? Lamentablemente se dan casos de esos, ¿no? Proveedores que de repente las bases dicen que piden experiencia de 2 años y yo tengo una constancia que dice 1 año y bueno, lo borro y lo adultero y en lugar de 1 pongo 2, ¿no? Eso es el documento falso, ¿no? O presento información que no es concordante con la realidad. Y recuerden que las entidades públicas siguen, la norma señala que hacen lo que se llama fiscalización posterior. Ellos reciben los documentos presumiendo que todo es verdadero, pero luego tienen que hacer el procedimiento de fiscalización de esos documentos para verificar que la información es real, ¿no? Y de repente en esa verificación que se hace, detectan que usted ha corregido un documento o está presentando información inexacta. O puede suceder también que usted quedó en primer lugar y en segundo lugar pide la revisión de su oferta, revisa de su oferta y como él quiere acceder al primer lugar, ¿no? Él va a tratar de buscar que usted de repente ha puesto algo incorrecto en su oferta para intentar descalificarlo, ¿no? Entonces, por eso, evitémonos esas situaciones y no presentemos información inexacta o documentación adulterada en nuestras ofertas para tratar de cumplir los requisitos o los factores de evaluación, porque eso puede ser detectado y no solo va a determinar que la oferta no sea admitida, que sea descalificada, sino que además les van a iniciar un procedimiento administrativo sancionador y van a denunciar a la fiscalía, ¿no? Por la comisión de los delitos contra la función jurisdiccional o contra la fe pública, ¿no? O sea, eso no es ningún juego, tengamos cuidado con eso. A veces se presentan copias de facturas o contratos que no sustentan la experiencia del objeto de convocatoria, por ejemplo, ¿no? La experiencia que se pide es en bienes y presento en servicios, o me piden experiencia en servicios y presento experiencia en obras, ¿no? O sea, cuidado con esos conceptos. Presentan oferta contradictoria con errores. En una parte de mi oferta digo, por ejemplo, 40, y en otra parte digo, no, no es 40, es 20, entonces es una contradicción, ¿no? He visto casos, por ejemplo, que se equivocan en los modelos, ¿no? En una parte de la oferta dicen, estoy ofreciendo el modelo 20L, y en otra parte de la oferta dicen, no es 20L, es 20H. Entonces, eso se llama contradicción. Entonces, al haber una contradicción o incongruencia en la oferta, esa oferta va a ser descalificada, ¿no? Por eso que es muy importante de que tengamos cuidado al elaborar la oferta y la idea sería que esa oferta, aparte de que la revisen ustedes, sea revisada por un tercero que tenga los conocimientos suficientes para poder indicarle las correcciones que deban de hacer, ¿no? En el caso de bienes y servicios y ejecución de obras, le decía que es apertura de ofertas, admisión, evaluación y calificación. Y para el caso de consultorías en general y consultoría de obras es apertura de ofertas técnicas, admisión de ofertas técnicas, calificación de ofertas técnicas, evaluación de ofertas técnicas y luego viene la apertura de ofertas económicas, ¿no? Y la evaluación de las ofertas económicas para luego determinar la buena prueba, ¿no? Eso, así cambia esto, ¿no? Pero repito, la idea es que aprendamos los conceptos generales, admisión, evaluación y calificación. El contrato para el caso de bienes y servicios tiene vigencia hasta que se efectúe el último pago, se emita la conformidad y el último pago, y en el caso de ejecución de obras y consultoría de obras, hasta que se emita el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago al contratista. Si es que existen divergencias o discrepancias en la fase de selección, estas divergencias o discrepancias se resuelven a través de un recurso de apelación y si existen controversias en la fase de ejecución del contrato, se pueden resolver a través de conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas, ¿no? O sea, existen mecanismos para poder resolver alguna controversia que se pudiera ejecutar en estas fases, ¿no? En la fase de selección y en la fase de ejecución del contrato. Los cómputos de plazos en el procedimiento de selección, los plazos se computan como días hábiles y en la ejecución del contrato se computan como días calendarios. Si usted logra acceder a la Buena Pro, tenemos plazos para suscribir el contrato, ¿no? Son 8 días para poder presentar los documentos para la suscripción del contrato. Dentro de los 2 días siguientes, la entidad notifica si es que hay alguna observación a esos documentos. Si no hubiera observación, se suscribe el contrato durante esos 2 días. Si es que hubo una observación, se le otorga plazo al proveedor para que subsane dentro de los 4 días y a los 2 días siguientes se suscribe el contrato, ¿no? Estos son los plazos para suscribir el contrato. Repito, todo esto va a ser ampliado posteriormente, ¿no? Pero para que entendamos que
presenté mi oferta, se evaluó, se calificó, se admitió, me dieron la buena pro y luego de que me dieron la pro, esta buena pro tiene que quedar consentida, la buena pro queda consentida y tengo plazos para presentar los documentos para la firma de contrato y firmar este contrato, ¿no? Recomendaciones finales, formulen consultas o observaciones a las bases, no dejen de consultar ni observar, no se queden con ninguna duda, porque nuestra experiencia nos dice que por no haber formulado una consulta o una observación, luego vienen las complicaciones. Ah, no, es que yo pensaba, es que yo creía, no, es que esto, sí, pero yo no sabía, claro, porque no consultaste o no leíste, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Las reglas están ahí. Entonces, estas reglas del procedimiento de selección y de la ejecución del contrato deben ser claras. No se confía, haga seguimiento de su proceso a través del SEACE, como lo decía, a través del SEACE se pueden notificar postergaciones, nulidades, cancelación, supervisión, apelaciones, ¿no? Entonces, revisemos en el SEACE constantemente a ver si hay algún cambio en mi proceso. Mantener archivos ordenados de los documentos usuales, ¿no? Si yo me presento siempre, sé que me van a pedir vigencia de poderes, entonces tengo que tener vigencia de poderes actualizadas, ¿no? Que no sean mayores a 30 días, o sea, cada 15 días, por ejemplo, sacar mi vigencia de poderes y tener la lista, si me voy a presentar a cada rato, ¿no? Copia de currículos, copia de facturas, copia de contratos, o sea, los documentos que siempre me están pidiendo, no tenerlos ya separados en un file para luego no estarlos buscando y procurar mantenerlos actualizados también. Revisar pronunciamientos, opiniones y resoluciones de OCE para tratar de adquirir conceptos, criterios de cómo se interpreta la normativa, leer bien y detenidamente las bases del procedimiento de selección, ¿no? O sea, acá fallan muchos, eh, a veces me llaman, ¿no? Y me dicen, oh, Oscar, mira, tengo este problema, ¿qué hago? Yo reviso las bases, pero mira, en la parte tal de las bases dice eso, ahí está la respuesta a tu pregunta, está en las bases, ¿no? Lo que pasa es que no leen, tenemos una cultura, la verdad, de poca lectura y de poca interpretación. Algunos no leen y algunos que leen no interpretan correctamente, ¿no? Entonces tenemos que tener, si queremos participar en estos procedimientos de selección con éxito, tenemos que leer bien, ¿no? Y interpretar de manera adecuada. O sea, cuidado con eso. Y sobre todo esto, consultar especialistas. Algunos piensan que pagar asesorías es un gasto y pagar asesorías en realidad no es un gasto, es una inversión. Si usted paga una asesoría correcta y adecuada, les aseguro que va a tener mejores resultados, ¿no? Como por ejemplo los clientes que tenemos años con nuestros clientes, ya 20 años tenemos seguidos con nuestro principal y primer cliente, ¿no? Y no nos suelta para nada, acabamos de renovar contrato con ellos nuevamente, ¿no? Porque saben que nosotros estamos atrás de ellos y somos muy, nosotros somos muy exigentes, ¿no? Inclusive con su personal. Estamos atrás de ellos para que hagan las cosas de manera correcta, ¿no? Les enseñamos, ¿no? Y ellos se dan cuenta que en realidad pagar los honorarios que nosotros les cobramos a ellos no es un gasto, sino es una inversión, porque los ayudamos pues a tener éxitos en estos procedimientos de contratación, que el éxito no solamente es que le otorguen a usted la buena pro, porque luego otorgada la buena pro hay que suscribir el contrato y luego hay que ejecutar el contrato. Entonces, el servicio que le damos a nuestros clientes comprende todas estas fases, la fase de datos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. Estamos siempre con nuestros clientes, ¿no? A través de este servicio Licita Fácil, ¿no? Brindándole pues el asesoramiento oportuno, personalizado y especializado en todas estas fases con el fin pues de que estas contrataciones sean exitosas, ¿no? El servicio se inicia con el envío de información al SEACE de los procesos de su interés y luego pues con la formulación de consultas, observaciones, asesoría en elaborar la oferta, revisión de la oferta antes que se presente, presentación de recursos de apelación, reclamos por penalidades, por falta de pago, etcétera, etcétera. No es un servicio completo que le damos a nuestros clientes por un pago fijo al mes. Cobramos una tarifa plana mensual, haya o no haya proceso de selección, ¿no? Estamos siempre con el cliente asesorándolo. Ok, ahora, el día de mañana les decía yo que van a recibir el certificado digital que emite la plataforma, pero ustedes también pueden solicitar los certificados que emitimos nosotros, ¿no? Que este es un modelo, tenemos 3 modelos, y pueden ser hasta 3 tipos de certificaciones. Por cada webinar, por 4 horas lectivas, por los 12 webinars principales, daríamos un certificado de especialización en contrataciones con el Estado, por 48 horas lectivas, o el diplomado por 120 horas,
que sería la serie de los 12 webinars principales, 6 webinars complementarios y desarrollo de 5 casos, ¿no? Quien cumpla todos estos requisitos y aparte de los pagos por los derechos correspondientes, que ya se les va a informar a sus correos, ¿no? Recibirán la certificación por 120 horas lectivas. Estos son los 3 modelos de certificados que tenemos, ¿no? Que ustedes los pueden solicitar. Mañana les llega la información a sus correos. Hacemos nuevamente la invitación, como hacemos cada seminario, a expositores profesionales o instituciones que quieran dirigirse al público que nos siga a nosotros cada semana, ¿no? Que quieran dictar temas relacionados a contrataciones del Estado y lucha contra la corrupción, ¿no? Nos escriben y podemos programar algún seminario con alguno de ustedes, ¿no? Que esté interesado en dictar. Estos son los equipos que hemos traído de Israel cuando no habían equipos acá en Lima, buenos equipos para nuestras conferencias, son los que usamos nosotros. Y tenemos algunos en stock todavía. A los que participen en la certificación, o sea, los que hagan los pagos por los derechos de certificación, porque la certificación tiene un costo, ¿no? Entre todos ellos vamos a sortear estas cámaras, por si acaso, eso va a ser anunciado también ya posteriormente. Ok, por mi parte, de la parte expositiva, eso es todo. Tenemos 122 asistentes el día de hoy, buen número. Pensé que íbamos a llegar a menos de 100, pero tenemos 122 asistentes hasta ahora, ¿no? En pantalla, mis datos de contacto, mi correo electrónico personal, la información de Licita Fácil para los que quieran ver. Esta es la dirección donde se publican todos los seminarios, licitafacil.pe diagonal webinar, mi correo personal, el correo de denuncias que también publicamos en nuestro portal de noticias, actos de corrupción o irregulares en un procedimiento de selección, nos las envía a nuestro correo, la evaluamos y de ser el caso la publicamos en nuestro correo. Muy bien, por mi parte eso es todo. Estimados amigos, son 7:30 de la noche. Les agradezco mucho su asistencia a este seminario. No se olviden que la próxima semana tenemos responsabilidad en las contrataciones del Estado, igual martes y jueves de 6 a 7:30 de la noche. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos hasta otra oportunidad.